Ya vamos concluyendo, queríamos cerrar con una notaza, ¿Por qué? Porque les cuento que el pasado lunes 26 de septiembre comenzó el año jubilar, nada más y nada menos que dedicado al beato Padre Luis Tesa, 100 años de su entrada a la gloria, un grande, un beato de aquellos que tenemos, pero mire, para aprender muchísimo, sobre todo la alegría, creador de las hijas de San Camilo. Y nada más y nada menos que en esta parte del programa tenemos la sorpresa para ustedes de tenerla del otro lado a la hermana Sor Ana Gabriela Mira, ella hija de San Camilo, que nos va a contar una parte nada más de lo que es este grande, este beato Luis Tesa. Vamos a ir todo el año compartiendo con ustedes testimonios de la vida de este fundador del Instituto de las Hijas de San Camilo. Bienvenida a Salud y Vida Plena, Sor Ana, ¿cómo le va? Buen día. Gracias, mi hermana Inés, qué gusto escucharla, qué lindo sentir su voz. Qué lindo, mire, le damos la bienvenida acá con mi compañero Juan Carlos Salvia para que, bueno, nos cuente cómo se vive, cómo se planeó, cómo se está viviendo este año jubilar del Padre Luis Tesa, que ya comenzó con una novena, cuando ya comenzó con la Santa Misa. ¿Qué podemos decir de este gran beato que tiene la Iglesia? Bueno, mire, este año se ha empezado ya desde la novena con mucho cariño, porque, ¿sabes? El Padre es una persona que te hace enamorar y todos se encariñan con él. Y eso fue porque él ya desde chiquitito, ya hizo esta experiencia del amor de Dios. Conoció el amor de Dios a través de su mamá, que era una persona de una fe. Dice usted que hace increíble, re buena la mamá, y le transmitió esa experiencia del amor. Y entonces Luis sabe de que chiquitito ella empezó a conocer ese amor y lo escuchaba a Dios. Él nos cuenta que sentía como una voz interior que lo atraía a donarse, a entregarse totalmente en la consagración a él. Y era su vocación, algo tan hermoso, que él la llamaba dulce problema. Y él estaba cerca de los padres Camilos, y entonces encontró un padre que lo acompañaba en esta su elección de vida. Y abrió su vida, su mundo, su interior. El padre tenía un corazón tan sencillo, un corazón transparente. Era un corazón que todos se encariñaban porque era tal cual era. Y estaba empapado de esta comunión con el amor de Dios compasivo y comprensivo que todo lo envuelve, que nunca tendrá fin porque el amor no se acabará nunca. Y por eso que el Padre Tesa era paciente, era comprensivo, lleno de bondad, lleno de misericordia. Era muy dulce y cariñoso, era tan amable, tan tierno, que todos lo buscaban. Era fácil acercarse a él, precisamente por esa afabilidad, por esa dulzura. Tal cual, Sor Ana, esto que usted dice de la bondad y la fe, y sobre todo la alegría, sobre todo esa alegría de transmitir el carisma de San Camilo, no perder la alegría aún en la pobreza, porque me imagino en aquel entonces, porque recordamos a la audiencia que él nació el 1 de noviembre de 1841, en otra porción de la vida, otra historia, otra manera, seguramente también habría muchas necesidades, y aún así en la pobreza él no perdía esa manera de transmitir la fe y la alegría y la bondad, ¿no es cierto? Sí, eso lo que lo caracterizaba a él era esa suavidad, el respeto que tenía del otro, porque él tenía como una inclinación natural a donarse a los demás, y sobre todo prefiriendo a los más pobres y a los más necesitados. Y eso porque él era una persona muy sensible. Él tenía como una delicadeza especial en su corazón.
y tenía como una fragilidad, porque él se daba cuenta que él percibía todo, hasta un detalle sutil de una mirada, de un gesto, él ya se daba cuenta de todo, y tenía como ese miedo de herir a los demás, ¿no? Y eso que podía ser como una debilidad, para él era un don, porque lo volvía mucho más atento a los demás. Y tenía esa mirada, ¿viste? No sé si vos viste la imagen del padre. Sí, sí, sí. Esa mirada, que es una mirada como que adentro hay lugar para acogerte, para escucharte, para darte todo su tiempo. Y nunca se cansaba de escuchar a los demás. Tal cual. Tenía una presencia sin fin. Ahí está. Y claro, y por eso todos lo buscaban, ¿viste? Y esto que decía Sor Ana, bueno, te cuento que nosotros ahora estamos saliendo por el Facebook Live de la radio y que el operador está poniendo, mientras charlamos, algunas imágenes del padre del Beato, Luis Tesa, claro, para que todo aquel que no lo conoce, que lo conozca, que vaya sabiendo de su vida, que vaya hablando del carisma de las hijas de San Camilo, porque justamente, ¿no es cierto? Eso es lo que irradian las hijas de San Camilo, de la mano de este fundador, esa ternura, ¿no? Justamente hoy cuando iniciamos el programa te cuento que hablábamos de el lema que se eligió para la peregrinación juvenil a Luján, y bueno, madre, míranos con ternura, y si había algo en la mirada del Beato, era ternura. Exactamente, y es la ternura que uno encuentra en las hijas, Eso tan tierno, y claro, porque para cuidar a los enfermos, para cuidar a los pobres, para cuidar a las personas que sufren, tenés que tener una marcha de más, que es la ternura, ¿no? Que es lo que nos pide el Papa Francisco, esa ternura, y él la tenía y la daba sin medida, y con esa ternura, con ese ideal, con ese modo suyo, contagió una a una algunas jóvenes que comenzaron a entregarse al Señor y a servirlo en sus hermanos y hermanas. Tal cual. Como lo hace una mamá, y de esta manera, así en la sencillez, en el silencio y en la pobreza, dio vida a la congregación de las hijas de San Camilo. Claro. Tal cual, que comenzaron siendo apenas 14 por aquel entonces, cuando él encontró, yo escuchaba los audios que ustedes compartían en esta novena, cuando él se encontró con Judith Vanini, bueno, fueron apenas 14 y hoy, dentro, a ver si no me equivoco, en esos 19 años se formaron 16 comunidades y se expandieron por todo el mundo. Las hijas de San Camilo están presentes en todos lados. Sí, ese modo de acercarse al hermano enamoraba a las chicas que estaban por ahí, que veían en las casas, porque las hermanas cuidaban a las enfermas de día y de noche, y entonces todo ese amor, todo ese servicio y toda esa generosidad llamaba a otras chicas a donarse al Señor, a entregarse en la vida consagrada, y entonces, viste, vos veías que en los meses se iban multiplicando las chicas, y ahora el instituto está en muchas partes del mundo y somos casi mil entre jóvenes y hermanas mayores. Ahí está, porque bueno, la máxima de él era siempre hacer el bien y hacerlo perfectamente, decía él, ¿no? En la condición en que Dios nos ha puesto, en la condición en que estábamos, ¿no es cierto? Porque seguramente ha pasado tiempos de pobreza, tiempos de incertidumbres, muchas veces cuando decae la fe, ¿no es cierto? Uno enseguida necesita que otro venga como a darnos una ayuda, que nos sostenga, y bueno, y sostenido siempre por la misión, porque él ha sido un hombre de Dios, no solamente que ha dejado esta obra como fundador, sino que también el lado misionero, ¿no es cierto, hermana? Claro, porque él vivía inmersa en esta cordialidad sin medida, entregándose a los enfermos más necesitados en las salas de los hospitales y en las casas particulares, no solamente en Roma, sino después también en Francia y después en Lima, en el Perú, con
con una confianza, con un sereno abandono en los brazos del Señor. Él escribía a las hijas, a nosotras nos escribía: yo navego tranquilamente en la barquilla de los deseos del corazón de Jesús. Él vivía eso, en medio de las dificultades, de la pobreza, él vivía una gran serenidad de ánimo y transmitía esta serenidad de ánimo. Porque para el Padre Teresa lo único necesario era ponerse en las manos de Dios y dejarse guiar, en la confianza de que Jesús nos ama con un amor gratuito, lleno de misericordia y de ternura. Qué lindo. Nada más y nada menos. ¿Cómo no abandonarse a la ternura? ¿No Por cierto? favor, ponerse en el lugar del otro para que nadie sufra solo. Sí, ayudar al enfermo, ayudar al caído. Y bueno, y tendríamos que tener sábado a sábado alguna máxima, algún encuentro, porque este año no va a agotar, para que podamos hablar de este grande de la caridad, que sigue los ejemplos de San Camilo, de Lelis, nada más y nada menos. Y estas hijas de San Camilo que también van mostrándonos el carisma de la bondad, de la alegría. Y para ir cerrando, Sorana, contanos por qué vos elegiste ser hija de San Camilo. ¿Cuántos años hace que vos estás en la congregación? Bueno, yo hace 38 años que estoy en la congregación y, bueno, yo quería poderme brindar ese amor, porque las experiencias se encuentran, ¿no? Entonces vos te encontrás que tu camino ya hace parte del camino de otro, ¿no? En el Padre Teresa yo me encuentro muy reflejada, ¿no? Yo quería donar ese amor que tenía dentro a los hermanos enfermos y me acuerdo que cuando era una chiquilina y cuando entré y la hermana me ayudó a servir a una señora mayor, y yo me puse a lavarle los pies a esa señora que tenía el cacharrito ahí, estaba arrodillada a los pies de esa señora, le estaba lavando los pies, y una plenitud, una alegría, una paz. Yo enseguida me di cuenta, este es mi lugar. Amén. Y nunca jamás dejé eso. Y más que todo porque yo había hecho experiencias, sí, del amor, pero también de la misericordia de Dios sobre mí, como el Señor había mirado con dulzura mi pequeñez, y eso me ayudó también en esta última experiencia que tuve en Roma, de visitar, tener verdaderamente, para mí es el regalo más lindo de mi vida, de haber podido ir a visitar a los hermanos que se encuentran en la cárcel, en situaciones muy, muy difíciles, y llevar esa misericordia, ¿no? Desbordar de lo que tenía lleno el corazón, y bueno, y ver que eso sanaba los corazones de esos hermanos, y que nos hacía romper el llanto y alegrarse y abrazarme. Bueno, todo eso fue muy lindo, casi 2 años, no obstante la pandemia que tuvimos que interrumpir por la peligro del contagio. Sí. Hemos siempre seguido a estos hermanos y llevándolos a hacer una experiencia de ese amor misericordioso, comprensivo del Señor, que todo cubre, que todo perdona. Y bueno, vimos ojos llenos de lágrimas y sonrisas auténticas que nos llenaron de la alegría de nuestra misión camiliana de misericordia. Qué lindo testimonio, Sorana. Les contamos a los oyentes que estamos hablando con la hermana Ana Gabriela Mira. Ella es hija de San Camilo, pertenece a la congregación. ¿Por qué? Porque estamos festejando el inicio del año jubilar del beato el padre Luis Tetza. Él es el fundador de la congregación de las hijas de San Camilo. Nosotras las tenemos aquí cerquita, en la capital y en Bagués, ¿no es cierto? Donde vos alguna vez fuiste a visitar. Sí, cerca de San Antonio de Areco. Ahí está, cerca de San Antonio de Areco. Y bueno, nosotros te invitamos, hermana, a que con más tiempo, algún otro ratito que vos quieras estar presente, los micrófonos de Salud y Vida Plena están abiertos para que vos vayas contándole a la audiencia sobre la vida de este grande, de este hijo de médicos, pero también hijo de una gran una gran persona que tiene creyente, claro,
una creyente que tenía una fe inquebrantable, y eso se notó en el hijo. Así que, y bueno, y a mirarnos, como decías recién, con el linkeando lo que nos pide la madre para hoy, este lema que Madre, miranos con esa ternura de que queremos unirnos como pueblo. Se lo pedimos también a través de la intercesión del beato Luis Tetza, con el que vamos a cerrar el programa con la oración, y a vos te despedimos y te decimos muchísimas gracias, Sorana, por estar esta mañana con nosotros. Un gusto porque sobre todo porque el Padre es una persona encantadora, y cómo no hablar de él, cómo no querer que tantas personas lo conozcan y puedan llegar a Dios a través de su ejemplo y a través de su intercesión. Amén. Por eso seguramente conocerlo y rezar también mucho, porque el Padre, con esa ternura, con esa virtud que ha vivido, tiene influencia en el corazón de Dios. Entonces, que pidan gracias al Señor por su intercesión, porque el Padre intercede con ese amor, con esa comprensión que siempre ha vivido en medio de nosotros. Que así sea, amén. Muchísimas gracias por estar, bendiciones, y bueno, te esperamos cuando vos quieras, dale. Bendiciones, hermano. Gracias. Chau, chau, hermana. Pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar de a poquito el programa. No te vayas, ya venimos. Te invitamos a descubrir con nosotros el valor de una vida más plena, para que nadie sufra solo y para aprender a vivir mejor. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Un espacio de alegre compañía con información, entrevistas, testimonios y buena música en clave de salud, con un mensaje de esperanza. Una realización del equipo pastoral de la salud y la vida de la diócesis de Lomas de Zamora.